Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está mi gente? Espero que hayáis pasado una semana estupenda. Os quiero saludar a todos desde aquí, desde Cataluña. Quiero saludar a todo el resto de la gente que me sigue de España, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Argentina. Para todos quiero traeros algo que os va a endulzar el día. Un pastel de arroz con leche. Sí, sí, me has escuchado bien, arroz con leche. ¿A qué es original? Vamos a verlo. Vamos a empezar nuestra tarta de arroz con leche. Vamos a ello. Bueno, mirad, el primer paso es poner a calentar en una olla el litro de leche entero, todo el litro entero. Os voy a dar la cantidad para un pastel que, bueno, más o menos del tamaño de un plato de estos llanos, ¿eh? Más o menos. Si queréis más, ya sabéis que solo hay que multiplicar los ingredientes. Ahora, medio litro de nata. Cualquier nata va bien. Y ahora, esto lo vamos a poner a calentar. Yo lo voy a poner a fuego bajito, ¿vale? A fuego bajito. Mirad, nuestra nata con nuestra leche para calentar. Mirad, mientras la leche y la nata se van calentando, antes de que arranque el hervir le echaremos el arroz. El arroz tiene que estar previamente lavado y más o menos es un vaso de estos de caña que le falte un dedo aproximadamente para el tope. Es más o menos lo que admite este pastel, con lo cual lo volcaremos aquí y lo vamos a lavar. Una vez lo tenemos bien lavadito, vamos a dejarlo aquí que escurra hasta que esté bien calentita, antes de que arranque a hervir lo que es la nata y la leche. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ir preparando cosas para luego no tener tanto trabajo. En el molde desmontable voy a poner papel de estraza, ¿de acuerdo? ¡Hala! ¡Listo! Lo tengo cortado y preparado mi molde con el papel de estraza. Y lo guardamos, lo reservamos para luego. Vamos a seguir con otra cosa. Cuando está a punto de arrancar a hervir la nata y la leche, le echamos nuestro arroz escurrido. Nuestro arroz escurrido. Y a continuación le vamos a echar también la cáscara del limón y la ramita de canela, todo entero, porque así luego se lo sacaremos, ¿de acuerdo? Se lo podremos sacar. Y hay que ir moviendo de vez en cuando que no se nos pegue. Y mirad, mientras el arroz se está haciendo, ¿vale? Ahí vamos a preparar nuestra gelatina en láminas. En este caso vamos a abrirlas. Mirad, quiero que veáis, son como una especie de cristal para que nadie las haya visto. Y tienen como una especie de rombitos, un dibujito. Pues bueno, vamos a ver cómo las vamos a preparar. Vamos a poner en un bol, ¿vale? Vamos a poner agua del grifo. Agua fría, ¿eh? Una poquita que cubra las láminas. Y vamos a echarle, en este caso, vamos a echarle 6 láminas de gelatina, una a una. Las echamos, ¿vale? Tiene que quedar, ¿veis? Habéis visto que son como
un cristalito, pues tiene que irse el dibujo y tiene que ablandarse. ¿Las veis? Tiene que quitarse el dibujo y ablandarse. Mirad, ya cuando la lámina está... ¿Veis la gelatina? Que es... ya no está rígida. Ya la escurrimos bien y la separamos para usarla de aquí nada. ¿Vale? Hacemos eso con 6 láminas. Bueno, no sé si se aprecian, ya tengo mis gelatinas, ¿vale? Blanditas y preparadas. Ahora hay que secarlas y voy a reservar las otras gelatinas porque las haré servir también para la mermelada. Vamos a seguir. Estoy con el arroz que ya lo tengo a medio cocer. Ya está medio cocido. Entonces ahora es el momento, lo he ido moviendo de vez en cuando mientras preparaba la gelatina, pero ahora es el momento de echarle el azúcar. Es un pastel y aunque parezca que hay mucho azúcar, no es mucho azúcar. Le vamos a echar 8 cucharadas soperas, pero bien llenas, bien colmadas. Mirad, 8 cucharadas soperas de azúcar y movemos. Pensad que esto no es un arroz con leche tradicional, estamos haciendo un pastel. Si le quitamos el dulce al pastel, pierde la gracia. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, ya el arroz lo tengo más o menos casi medio hecho, un poquito más. El arroz para que esté hecho tenéis que pensar que tiene que estar un poquito más, para este pastel un poquito más que el arroz convencional, sin que esté hecho una gacha, ¿eh? Más que nada es por el tema de que es un pastel, cuando se corte el corte, que se noten los granitos, pero que no tengamos que masticar el pastel, ¿vale? Sino que tenemos que masticar el grano, vamos. Así que ahora, a continuación, vamos a ir echando la gelatina que hemos preparado, la vamos a ir echando. Laminita por laminita, ¿vale? Y removiendo siempre, removiendo, acordaros, siempre removiendo. Echamos y removemos. Vamos allá. Las 6 láminas. Hasta que desaparezcan. Tiene que desaparecer, ¿vale? Que luego será lo que endurezca el arroz, la otra lámina. Y siempre, fijaros, nunca puede estar, ¿vale? Menos, siempre el líquido por encima del arroz. ¿De acuerdo? Siempre. Ahí lo tenéis, con nuestra limón. Fijaros, que el arroz ya está prácticamente hecho. Y la canela, o sea, tiene que la gelatina desaparecer toda, que como veis ya prácticamente no queda nada. Ahora que ya el arroz está prácticamente, bueno, prácticamente no, está hecho, vamos a apagar el fuego y vamos a sacar la canela y el limón. ¿Veis por qué es importante hacerlo entero? Porque así lo podemos sacar sin problema. Nuestra canela y nuestro limón. Porque el efecto que tenía que hacer ya lo ha hecho. Y apagamos el fuego, lo dejamos reservado un ratito mientras preparamos nuestro molde. Bueno, a continuación, como os he dicho, tenemos el molde preparado y vamos a hacer la preparación de la base. Un paquete de galletas. Yo lo voy a triturar con esto. Podéis triturarlo en el mortero, podéis triturarlo con una cuchara, con lo que queráis. A mí me gustan muy trituraditas, entonces lo hago siempre con esto, ¿vale? Va un paquete entero de galletas, ¿vale? Mirad, a mí me gusta que la galleta quede como si fuera una harina. Mirad, por eso me gusta hacerlo en este triturador, porque queda como si fuera una harinita, ¿vale?
¿Veis? Ya tenemos nuestra galleta, paquete de galletas hojaldrada María, totalmente triturada como si fuera una harinita, ¿vale? Se me había olvidado deciroslo en los ingredientes. Tenemos que poner también, para hacer nuestra base de galleta, un vaso de mantequilla deshecha. Yo la voy a deshacer ahora en el microondas y la echaremos dentro de la galleta. Y bueno, mirad, tenemos nuestro vaso de mantequilla ya deshecha y la echaremos. Uy, ha quedado un trocito sin deshacer. Vamos a ver que se deshaga bien, que ha quedado un trocito sin deshacer. Bueno, la echaremos en nuestra galleta. Y con esto vamos a hacer una masa. Vamos a hacer una masita. Una vez lo tenemos todo bien mezcladito, nuestra masa bien hecha, la vamos a poner en el bol y la vamos a prensar, que quede bien prensadita y contra las paredes del bol y el suelo, ¿vale? Y la vamos a aplastar en nuestra base. Ya digo, siempre haciendo presión y hacia las paredes, que también queden bien las paredes, hacia las paredes. Ahí vamos, intentando que sea una masa uniforme. Mirad, ahora la tenemos bien prensadita, bien estiradita en nuestro molde. Vamos a continuar. Y bien, mirad, a continuación en nuestro molde ya vamos a echar el arroz con leche, ¿vale? Y vamos a dejar que se enfríe un poquito. Bien, mirad, he vuelto a poner láminas de gelatina en remojo, ¿vale? Para hacer el mismo procedimiento que hemos hecho antes. Y he puesto 4 láminas más, ¿vale? Porque serán para la parte de arriba, para la mermelada. ¿De acuerdo? Que ahora es lo que vamos, el siguiente paso que vamos a preparar. De momento, mira cómo está ya en el molde, ya está más templadito. Y ahora lo meteremos en la nevera hasta que cuaje un poquito mientras hacemos nuestra mermelada. Bien, mirad, hemos puesto 2 tarros de mermelada, ¿vale? De fresa en este caso, como ya os había dicho que a mí me gustaba la de fresa, podéis echarle la que queráis, en una olla a calentar un poquito para que se vaya ese pelmazón que tiene, que está como muy apelmazada, para que quede más líquida, ¿vale? Y la vamos moviendo hasta que quede más liquidita. Bien, mirad, tenemos ya la mermelada, ¿veis? Ya han salido todos los grumos, ya está más liquidita y ahora vamos a echar las 4 láminas de gelatina con el mismo procedimiento que hemos hecho con el arroz, ¿vale? Hasta que se deshaga. Echamos las laminitas y aproximadamente son 4 láminas aquí en este caso. En este caso para la mermelada podéis ponerla pues la gelatina del mismo, la gelatina de fresa, por ejemplo. Lo que va a hacer va a ser potenciar el sabor de la mermelada. Yo en este caso la he puesto neutra porque ya me parece fuerte la mermelada, entonces no he querido subirla más, ¿vale? Entonces lo dejamos unos 3 minutitos aproximadamente, ¿vale? Después de que hemos echado la gelatina, unos 3 minutitos moviéndolo para que se deshaga bien y apagaremos el fuego y lo reservaremos, lo dejaremos un poquito que se enfríe un poquito, ¿vale? Porque ahora lo echaremos junto con el arroz que está en la nevera cuando esté cuajado el arroz. Pero claro, para que esto no esté tan caliente, no haya un choque de temperaturas, vamos a esperar a que la mermelada se enfríe un poquito. Bien, mirad, ahora ya ha quedado, esto está más cuajado, la mermelada la tengo medio fría y ya la vamos a ir echando, ¿vale? Mirad, ¿veis? Así es como ha de quedar. Y ahora ya lo metemos en la nevera de nuevo para que cuaje la mermelada y lo dejamos seguramente un par de horitas o 3. Vamos a ello.
bonito.